Bienvenido- bienvenidos todos a este martes virtual, martes de seminario de Guardianes del Geoparque. Los saludamos desde las oficinas del Geoparque Mundial de la UNESCO en el estado de Hidalgo, México. El Geoparque Comarca Minera se encuentra en Huasca de Ocampo. Hoy tenemos una plática muy especial y muy sabrosa. Vamos a hablar de la gastronomía del Geoparque y pues bueno, recordarles a todos que las pláticas que tenemos cada martes se quedan grabadas en nuestra página de Facebook, pero también las pueden encontrar en el canal de YouTube del Geoparque. Saludamos con muchísimo cariño a nuestros guardianes, nuestros queridos guardianes de Omitlán de Juárez, de Mineral del Chico, de Huasca de Ocampo y de Singilucan. Y son los primeros grupos que el Geoparque Comarca Minera está capacitando. Todavía recuerden que el Geoparque se integra por 9 municipios que son Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo, Atotonilco el Grande, Epazoyucan, Singilucan, Mineral del Monte, Pachuca y Mineral de la Reforma. Entonces, pues bueno, llevamos apenas 3 grupos capacitados. Vamos a empezar ahorita en octubre con tal cual bien a Singilucan, porque estamos trabajando de manera virtual. Singilucan y Epazoyucan, y ya el próximo año nos vamos con Atotonilco y Mineral de la Reforma. Pues bueno, también vamos a mandar, antes de empezar, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo desde Facebook Live, a nuestros nuevos seguidores. Les compartimos que estamos capacitando a ciudadanos voluntarios. No tienen que tener algún estudio en especial. El Geoparque requiere siempre la multidisciplina, entonces pueden integrarse para ser guardianes del Geoparque, para capacitarse. Si necesitan algo de información sobre cómo ser guardianes del Geoparque, escríbanos a la página de Facebook o directamente también en un receptor que tenemos en la página web. Ahí pueden hacernos preguntas y ahí estaremos contestando. Bueno, pues hoy nos acompaña Raúl Guerrero Bustamante. Él es integrante del Comité Técnico Científico Asesor del Geoparque y ya anteriormente nos estuvo dando una plática sobre la visita de Humboldt en 1803 a la comarca minera, que bueno, recuerden que nos platicó que Humboldt estuvo acá 11 días y en esos 11 días hizo una investigación majestuosa sobre nuestro geoparque, tanto al grado que podemos llegar a pensar que es el padre de nuestro geoparque. Y pues bueno, dentro de la investigación que también está haciendo Raúl para el geoparque, hoy nos va a compartir la plática de la gastronomía en el geoparque Comarca Minera. Entonces, pues bueno, vamos a darle el espacio a Raúl para que ella pueda compartir y nos vemos en un ratito para las preguntas. Espero que no les dé hambre. Listo. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Pues es un gusto, un placer. A ver, arreglamos el problema del audio. Un gusto, un placer estar con ustedes para hablar nuevamente de un tema crucial del patrimonio. Y es crucial porque todos los seres humanos nos tenemos que alimentar, ¿no? Hay una necesidad psicobiológica en cada ser humano, bueno, un conjunto de necesidades, y de ahí nace la cultura, eso dice la teoría antropológica. No quiero ser tan técnico, ni quiero darles conclusiones ya hechas, pero la cultura depende de nuestras necesidades. Si el ser humano tiene una necesidad que podría considerarse espiritual, como por ejemplo, pues que no caiga el cielo sobre nuestras cabezas o que siempre caigan lluvias, que siempre tengamos todo lo necesario para subsistir, pues
nace la religión, ¿no? Y la religión es parte de una cultura, los sistemas de creencias. Si el ser humano tiene una necesidad de respirar, pero las condiciones no son las propicias, seguramente va a encontrar alguna herramienta para respirar. Entonces, si ustedes ven, hay prácticas respiratorias que hacen algunas culturas en la India, en China. Si está la necesidad de cuidar el cuerpo, están las dietas, desde luego, y está la medicina, ¿no? Todas las necesidades del hombre se convierten en cultura y a veces en instituciones. También hay instituciones. La iglesia es una institución que procede de una necesidad cultural. Entonces, es una introducción a lo que voy a hablar un poquito. Voy compartiendo por aquí la pantalla, si me permiten por ahí. Eh, el tema de la gastronomía va más allá de la alimentación. Entonces, la necesidad psicobiológica que tiene el ser humano es el de comer a diario, recibir la energía, los nutrientes de los alimentos, pues para poder subsistir, pero se puede volver una cultura en la medida en que el ser humano aprovecha los recursos naturales y los convierte en un alimento útil. Claro que en esto hay ensayo y error, ¿no? Los hombres primitivos, si me dan permiso ahí de compartir pantalla, por favor. No me ha llegado. ¿Cuántos, eh, eh, cuántas cosas habrá probado el hombre para saber si son potables? Y de ahí, pues, heredar este conocimiento y este saber para que las nuevas generaciones sigan subsistiendo. Entonces, este proceso es elemental en el ser humano y habría que ver entonces que todos los pueblos, todas las culturas del mundo tienen acceso, ¿no? A ver. No, es que dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla. Entonces, bueno, tenemos un entramado de saberes para esta necesidad que se van transmitiendo y se van heredando y a esto le llamaremos cultura gastronómica. Entonces, por ahí voy a empezar. Primero que nada, lo más elemental que ustedes conocen, el Geoparque Comarca Minera, pues lo hemos definido como un territorio que primero que nada es un territorio geocultural del estado de Hidalgo. Antes de que fuera geoparque, eh, la delimitación geocultural que se hizo del estado de Hidalgo y que se fue reajustando por muchos años, yo mismo tuve la oportunidad de participar en estos equipos en la Secretaría de Cultura, que tuvimos que dividir el estado de Hidalgo en 10 regiones claras, porque de ahí viene la planeación sectorial en cultura que requeríamos, ¿no? Entonces, no puedes tratar del mismo modo al Valle del Mezquital que a la Huasteca, que la Sierra Gorda o la Sierra Otomitepegua, etcétera, todas nuestras regiones geográficas, que para nuestra suerte Hidalgo tiene 10 regiones geográficas, suerte buena y suerte mala, porque no podemos a veces abarcar todo. O suerte buena porque somos tan megadiversos en el estado de Hidalgo que, siendo una de las entidades más pequeñas de México, tenemos muchas regiones geoculturales. Hay entidades más grandes que se definen en 7 regiones, como es el caso de Oaxaca, tiene 7 regiones y muchos han discutido si hay que añadir 8 o 9 regiones, porque fuera de Oaxaca también hay oaxaqueños. Entonces la octava región es el Valle de México, donde viven muchos oaxaqueños, o la siguiente región sería California, donde viven muchos oaxaqueños, pero también es increíble cómo aquí en Pachuca, en la zona urbana de Pachuca, hay una cantidad impresionante de gente de origen mixteco y otra cantidad de zapotecos, ¿no? O sea, es una cultura tan grande, tan diversa y un territorio grande, pero que desborda su población. Pero bueno, en el caso de Hidalgo, entonces, de ser una región geocultural, que es la comarca minera, también somos un geoparque que tiene 9 municipios, que debido a que estamos en una misma región, compartimos mucha cultura originaria de nuestra región, pero también tenemos cultura de otras regiones, eso también habrá que considerarlo. Pachuca, que forma parte del Geoparque, que es una zona urbana tremenda, dicen que somos de los geoparques que más población tenemos, y sí, si consideras Pachuca, Mineral de la Reforma, que están dentro del geoparque, son zonas urbanas, megalópolis, a donde ha emigrado mucha gente, entonces habría que pensar cuántos huastecos que ejercen su cultura huasteca tenemos en Pachuca.
más cuántas personas de origen otomí eh, tenemos en Pachuca. Y así váyanle sumando, ¿no? Porque es increíble que no somos uniformes en cultura, pero claro que sí hay unas claras definiciones de cultura y estas las vamos a ver en la gastronomía. Entonces, queda claro, somos el Geoparque Comarca Minera, tenemos propuesta de proteger nuestra cultura, nuestro patrimonio, desde luego el geológico, el natural y el cultural, que se divide en material y en inmaterial. En el patrimonio material tenemos monumentos como la Torre del Reloj de Pachuca, que claramente es un monumento al cual no podemos quitarle nada, no podemos modificarle ni hacerle nada. Si un día a un alcalde se le ocurre quitar esa maquinaria antigua y poner una maquinaria digital, tendría que ser una decisión muy bien justificada, no un capricho, ¿no? Pero ya saben que a veces hay decisiones gubernamentales así de tremendas. Pero, ¿qué nos pide la UNESCO en materia de cultura? Que hagamos los estados parte y los ciudadanos hasta lo imposible porque esa cultura no se pierda y porque también, o sea, porque ese patrimonio no se pierda en general, ¿no? Si tenemos un bosque de oyameles, ¿cómo lo vamos a preservar? La UNESCO nos obliga a preservarlo haciendo hasta lo imposible para que ese bosque no se pierda. Si tenemos la torre, el convento, tenemos que hacer hasta lo imposible para que eso no se pierda. ¿Y qué pasa con el patrimonio cultural inmaterial, que es el que más está en riesgo en muchas ocasiones? Una lengua que se deja de hablar es un patrimonio cultural inmaterial. Una danza que se deja de practicar también lo es. Porque a veces el patrimonio pierde viabilidad o pierde sentido, y es aquí donde tenemos que entrar nosotros, los que gestionamos el patrimonio, junto con las autoridades y obedeciendo la convención de la UNESCO, para que el patrimonio no se extravíe, no se pierda ese factor intergeneracional hacia donde se va transmitiendo, ¿no? En el caso de la gastronomía, entonces estamos hablando del patrimonio cultural inmaterial, en la traducción ahí lo ven ustedes como intangible, que hoy en día es una lista de ya de casi 1000 patrimonios. Es increíble cómo la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial apenas inició en el año 2003 y las naciones se han movido por detectar aquello que es importante para las naciones, integrar expedientes y presentarlos ante la UNESCO. ¿Cuántos bienes inmateriales tenemos en México? Son 11. Dos de ellos están compartidos con otras naciones. Ustedes se preguntarán cuáles. Bueno, el bolero es Cuba-México. Somos dos naciones que compartimos la práctica cultural del bolero, que es esa música que tiene una gran historia y que nos une a Cuba con México, y luego no nos damos cuenta, pero tanto en Cuba como en México hay grandes boleristas, hay un gusto por el bolero, se baila, se practica. El otro es la talavera, que es entre España y México, que pues, en México llegó de España. Son denominaciones de patrimonio cultural inmaterial binacionales, y en el resto de las denominaciones que tiene México, las 9 restantes, pues la primera de todas es las celebraciones indígenas dedicadas a los muertos. O sea, nuestro Día de Muertos que celebramos es patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo posible para que no se pierda, todo lo posible para heredarlo, para transmitirlo, reconocer los significados. A todo esto se llama salvaguardia. ¿Qué otro bien cultural tenemos? La charrería, que es considerado el deporte nacional, que es una actividad deportiva, pero también cultural, ¿no? Deporte, pues es el movimiento, el esfuerzo físico. En lo cultural, pues es la transmisión de saberes y habilidades ecuestres, vaqueras, del cuidado, el arrío de animales, que pasó de ser una actividad, digamos, económica o campirana a ser una actividad hoy deportiva o de ocio, ¿no? No quiero decir que de ocio, pero bueno, ¿qué más tenemos aquí? La romería de la Virgen de Zapopan en Guadalajara, ya no voy a abundar tanto en qué significan, se los dejaría de tarea. Eh, Tenemos los lugares de tradición Otomí Chichimeca de Querétaro, ajá, en torno de la Peña de Bernal. Tenemos la danza ritual del palo volador, que no es el volador de Papantla, hay en Papantla, pero hay en otras regiones de México. En Hidalgo lo tenemos en la Huasteca, en la Casuchitlán y en la Sierra Tomitepegua, y no es con voladores que vengan de allá. Hay tradiciones primigenias de estos lugares. En Guatemala también existe incluso. Es una danza mesoamericana, danza ritual. Eh, ¿Qué más? La música mariachi, la pirecua y también de lo que les voy a hablar hoy, que es la gastronomía. La gastronomía
o la cultura gastronómica mexicana es patrimonio cultural inmaterial de los mexicanos de acuerdo a la convención y a esta lista representativa desde el año 2010, o sea, hace 15 años. Estamos por festejar en noviembre el que la cocina mexicana haya sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial. Y además les voy a decir una cosa, México ante la UNESCO siempre ha presentado innovaciones. México siempre ha llegado con expedientes ante la UNESCO donde hay cosas que nunca se habían hecho. Por ejemplo, somos la primera nación en presentar expedientes de paisaje cultural, como es el caso de Jalisco. Se abre una nueva categoría de patrimonio e ingresa la propuesta de que el paisaje agavero de Jalisco sea patrimonio cultural, cosa que otros estados han replicado. Hoy hay paisajes culturales viníferos, cafetaleros, entre otros. ¿Qué otras cosas ha innovado México? Bueno, cuando surge la Convención para el Patrimonio Cultural, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, nadie había considerado la cultura alimentaria, nadie había considerado la, la, el proceso de la mentefactura para lo que nos llevamos a la boca, cuando verdaderamente es una de las riquezas inmateriales más maravillosas que tienen los pueblos. Todos apreciamos la cultura japonesa, la gastronomía japonesa, la gastronomía francesa, la gastronomía italiana, y bueno, México tiene lo suyo. Entonces, entender, hacer un asidero de todo esto, pues es lo que nos llevó a pensar que México tenía una riqueza patrimonial que había que presentar. Yo mismo participé en ese proceso en el año 2009 y nos llevamos una tremenda, un tremendo frentazo con la realidad porque a mí me tocó, pues, a cada quien nos dijeron, elaboren un expediente de la cocina de los estados de donde ustedes son. Entonces yo llevé la del estado de Hidalgo. Logramos que el Congreso del Estado de Hidalgo aquí declarara la cocina como patrimonio del Estado. Desde entonces está inscrita y además llevando un expediente de qué es la cocina de Hidalgo, pues compañeros llevaron la de Tlaxcala, la de Puebla, la de Jalisco, la de Yucatán. Fuimos más o menos unos 16 estados y la UNESCO recibió el expediente y dijo, ah, caray, ¿y esto cómo se come, no? Digo, como coloquialmente decimos los mexicanos. Realmente fue muy difícil que la UNESCO comprendiera que México tenía una diversidad inmensa en su gastronomía y que la cultura gastronómica mexicana merecía ser reconocida por sus características. ¿Qué hubo? La UNESCO dijo, espérense tantito, aguántenme un año, mejoren algunas condiciones del expediente y vuélvanlo a presentar. No es que estuviera mal hecho el expediente, verdaderamente un expediente complejo, pero lo que sucedió fue que eh, había que cumplir con uno de los preceptos de la convención y era que debía de haber una autorización por parte de los portadores de la tradición, que en este caso eran las portadoras, las cocineras. Entonces, para poder cumplir con esto, se presentó la propuesta de que a través del paradigma de Michoacán, que era una entidad que había hecho un excelente expediente y que tenía la posibilidad de preguntarle a un buen número de cocineras si estaban de acuerdo, se declarara la cocina mexicana como patrimonio mundial. Y eso fue lo que sucedió en el año 2010. Se lleva el expediente y México celebra ser la primer cocina declarada patrimonio mundial. Hoy en día hay otras cocinas, más bien no tanto cocinas, elementos gastronómicos reconocidos en la lista. Les puedo hablar del lavash, que es un pan tradicional de hace siglos en los estados árabes. Es el pan árabe, lo que conocemos como pan árabe. Está, por ejemplo, el kimchi, que es una receta oriental de una sopa de col fermentada que consumen en Corea, en las dos Coreas, en China y en parte de Japón. Está, por ejemplo, la dieta mediterránea, no la cocina mediterránea, la dieta mediterránea, o sea, los elementos que se consumen en estos países de costa mediterránea, o sea, desde España hasta Grecia, ¿no? Perú pudo hacer un expediente para el ceviche, que el ceviche es pues muy importante en la gastronomía peruana, con ingredientes locales, pero claro, el ceviche es una adaptación que llegó de Asia, ¿no? Incluso hay ceviche, antes que en Perú hubo ceviche en Colima, cuando llega el contacto entre Barra de Navidad y Filipinas, en aquel proceso en que nos llegan muchos elementos de Asia. Pero bueno, la cocina tradicional mexicana está declarada entonces como una cultura comunitaria ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, pero en el manejo
abarca todo México. Entonces, todas las cocinas de México, todas las cocineras tradicionales, todos los recursos, todas las recetas, todos los ingredientes son patrimonio cultural inmaterial. Y aquí la definición que se presenta ante la UNESCO que dice, la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias. Les pido mucha atención en esto porque ahorita van a entender por qué en el Geoparque tenemos que entender a nuestra gastronomía de un modo especial. Dice aquí, actividades agrarias, el cultivo de ingredientes, recolección, la pesca, la crianza de animales, o sea, la agricultura, eh, prácticas rituales. ¿Cuántos rituales tenemos nosotros que tienen que ver con la comida? Si nos acercamos al agua azteca, vamos a ver rituales al maíz, como el Tlamanalistli, pero aquí también en la comarca minera tenemos actividades rituales que tienen que ver con la comida. A veces nada más en las cocinas, ¿no? Si una cocinera reza a San Pascual Bailón para que salga bien la comida, o esto que hacen las señoras a la hora de hacer tamales de darle una persinada a la olla. Hay un montón de prácticas rituales, todas las que tienen que ver en el campo, San Isidro Labrador, la Candelaria, ya me van entendiendo, ¿no? Conocimientos prácticos antiguos, ¿cuántos de estos conocimientos nos han llegado hasta desde tiempo prehispánico y lo seguimos haciendo? Como el raspado de aguamiel, como la nixtamalización, técnicas culinarias, como mejor ejemplo tenemos a la barbacoa, cómo se hace la barbacoa, la seguimos haciendo como la hacían los ancestros, y costumbres, ¿no? Modos de comportamiento comunitarios ancestrales, o sea, de esto hay mucho en el Geoparque. Todo esto ha llegado a ser posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional, desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación de los manjares. Si una cocinera tiene que preparar algo para muchas personas, no puede sola. Siempre hay un trabajo comunitario. Y si ustedes lo ven y todos se van a ir acordando de nuestras familias en la comarca minera, a lo mejor hay una fiesta y hay que preparar tamales para 500 personas. Una cocinera no puede sola. Se reúnen varias cocineras, colaboran, se juntan, aportan ingredientes, aportan sobre todo su tiempo para cumplir con el objetivo. ¿Sí se dan cuenta? Los campesinos no pueden solos hacer la cosecha. A lo mejor van dosificando el trabajo, pero en un momento requieren trabajo colectivo, ¿sí? Entonces, son valores colectivos. A mí me gusta, por ejemplo, cuando me asomo a Casochitlán, para la fiesta de la salida, graduación de los estudiantes de secundaria, las madres de familia se juntan para preparar la comida para festejar en la secundaria. No contratan un servicio de banquetes. A lo mejor sí está al alcance, a lo mejor no. Lo mejor es aportar trabajo comunitario, traer los pollos, mandar a moler el maíz y todo, y ellas preparar todo. Yo sé que la cocina es esclavizante para muchas mujeres, lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero cuando estamos hablando de tradiciones, es cuando a veces, pues, hay un verdadero compromiso colaborativo para que no sea tan pesado, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Los elementos básicos del sistema son el maíz, los frijoles y el chile. Ya lo vieron, la milpa. La milpa existe desde tiempos prehispánicos, es un sistema de policultivo, es un sistema que evita que se agote el suelo. Estamos hablando de una comarca eh, que estamos protegiendo el patrimonio geológico. Una manera de proteger el patrimonio geológico es evitar la desertificación, evitar la erosión del suelo. ¿Cómo lo hacemos? Evitando el monocultivo. Entonces, si ustedes analizan una milpa del geoparque, van a ver los linderos sembrados de maguey, eso se llama metepantle, o de nopal también, o de árboles frutales. Alrededor van a ver el cultivo del maíz, chile, calabaza, frijol, y van a ver el cuidado natural que se le tiene, además de los campesinos que están siempre al pendiente de las lluvias. Tenemos una zona que ahorita tenemos el privilegio de las lluvias y sería una crisis para nuestra gente el que dejara de llover por alguna condición de calentamiento global o contaminación o desertificación. O sea, verdaderamente nuestro geoparque también funciona gracias a este factor que es el campo
que es necesario para la alimentación, ¿no? Entonces la milpa favorece el cuidado del suelo y el cuidado de nuestra alimentación. ¿Qué otros sistemas tenemos en México? La chinampa, que ya saben son islotes artificiales para cultivo en donde abunda el agua en zonas lacustres, o los callejones que hay en Tabasco. Hay muchos sistemas de estos, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos registrado ante la UNESCO? Procedimientos de preparación como la nixtamalización. Para quien no sabe, pues es esto, ¿no? Descascarillado de maíz con agua de cal para aumentar el valor nutritivo o para aprovechar mejor el valor nutritivo, y el uso de utensilios como metates y morteros de piedra, que pues, es el molcajete, ¿no? Metate no hay traducción de la palabra, es un instrumento único de origen prehispánico, pero bueno, aquí se sustituyó molcajete por mortero de piedra. Pero bueno, este es nuestro geoparque y ustedes lo conocen y lo reconocen, ven ahí la orografía muy especial, una gran barranca al norte. O sea, a Totonilco está el municipio cruzado por una barranca que además es parte de otra protección de la UNESCO, que es la Reserva de la Biosfera, que además como Reserva de la Biosfera es el vertedero de aguas del geoparque, ¿no? Hace que el río lleve agua incluso hasta el Golfo de México. Es un sistema hidrológico maravilloso. Por otro lado, tenemos escurrimientos de agua hacia otras cuencas que puede llegar al Golfo de México. Esto ya es para otra explicación, pero como ven, todos estos territorios de llanura que ven en Atotonilco, tenemos una zona muy fértil. Ahí hay mucha agricultura. ¿Qué tenemos en las zonas montañosas, como puede ser el Chico, Real del Monte, Omitlán, Huasca? Tenemos también algunas planicies propicias para el cultivo, pero también tenemos laderas que sirven para, mediante el terraceo, para sembrar. ¿Y qué tenemos en la parte de Pachuca, Mineral de la Reforma de Pasoyucan y Singilucan? Ahí no precisamente es una zona fértil, es una zona alta, es un altiplano, y precisamente, digo, por las condiciones climáticas es más desértico, pero hay condiciones propicias, sobre todo, lo explicaba el doctor Mora en la charla pasada, las condiciones propicias para la siembra del maguey. ¿Y qué significa esto? Pues que tenemos la región dentro de nuestro geoparque, que le llamamos Comarca Pulquera. Dentro de nuestro geoparque tenemos la zona de producción más importante de México de maguey y pulque. Es la zona que más manda pulque a la Ciudad de México. Supera por mucho al estado de Tlaxcala y al estado de México. Aquí es donde hay una altísima producción y condiciones propicias para la fermentación en frío del pulque. Era la fama del pulque de los llanos de Apan, que aunque en Apan ya no hay tanta producción en esta región, sumada con Zempoala y con Emiliano Zapata, y Tlanalapa, pues, todavía hay ahí condiciones también de producción de maguey. Pero bueno, nuestra región geocultural entonces tiene además un ingrediente cultural interesante, que es la minería. Comemos lo que comían los mineros. Esa es una de las aseveraciones que podemos tratar en cuanto a la gastronomía del geoparque. Los mineros que consumían, bueno, pues como todo mexicano, productos de maíz y pulque. Y era una alimentación completa, aunque pues a veces carente de otras cosas. Los quelites se complementaba con lo que había en el ecosistema de la comarca minera, y pues imagínense esa actividad del minero, que es cargar, que es resistir jornadas debajo de la tierra, resistir humedades, respirar polvos tóxicos, respirar gases tóxicos. Pues esta dieta es la que le ayudó a nuestros abuelos a sobrevivir. No todos sobrevivieron, muchos, las enfermedades los aniquilaron. No era una dieta tan rica en proteínas, no siempre estuvo presente la carne. Sin embargo, la vida de los mineros definió mucho de lo que hoy estamos orgullosos como patrimonio gastronómico. ¿Qué más también hay aquí? Ingredientes de temporalidad, estacionales. Los hongos silvestres, de lo cual ya hablamos también este mes de agosto en este seminario del Geoparque. Los festivales, desde luego, nos llevaron a probar delicias. Todavía nos quedan hongos para septiembre, probablemente para octubre, pero bueno, son uno de los privilegios gastronómicos del Geoparque. Ya hablaré un poquito más de esto. Y bueno, el consumo
de flores comestibles como las de maguey, las de palma y algunos insectos comestibles como ya lo saben, los chinicuiles, los escamoles, cada vez se vuelven más caros, eran parte de la dieta de la gente más humilde. ¿De dónde viene nuestra cultura gastronómica? Aspectos originarios de pueblos otomíes, nahuas, huastecos, pero si nos vamos hacia otras tierras que también influyeron en la comarca minera por la migración, y no siempre fue una migración afortunada, lo mismo nos llegó gente con mucho dinero que vino de otras tierras, pero también llegó gente muy humilde, y nuestros apellidos lo revelan, ¿no? Somos personas que tenemos desde luego una sangre americana y una sangre europea, y entonces hay aspectos culturales que podemos detectar hoy en la cultura como pues, gente que vino de Cantabria, que es esta región del norte de España, gente que vino de Asturias, y si se preguntan por qué tenemos manzanas y peras, bueno, pues es parte de la cultura de la gente del norte de España. Tenemos además los apellidos de esta gente. Vascos, desde luego, hay también es parte del norte de España, y hay judíos, los primeros judíos que llegan a América también se asientan en estas tierras, nos dejan su cultura, ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, y los Cornish, no los ingleses precisamente, los Cornish son ingleses, pero no les gusta que les llamen, no son precisamente orgullosos de ser parte del reino, ellos quieren su emancipación, hace no mucho incluso leí en las noticias que andaban buscando la independencia, es un proceso muy complicado, pero los Cornish son una cultura celta muy especial que también nos dejó huella y que además también hay muchos apellidos Cornish en la vida de nuestro geoparque comarca minera. En cuanto a la cultura gastronómica, la convención nos pide cuidar entonces, como se los digo, el patrimonio cultural inmaterial con la pertinencia para la comunidad, permitiendo recrear y regenerar el patrimonio. Les voy a citar un caso muy concreto. Si las enchiladas fueran declaradas patrimonio cultural, tendríamos que registrar solo una receta de las enchiladas si fuera patrimonio material. La Convención de Patrimonio Material diría, las enchiladas se hacen con tortilla, chile verde, crema y queso y pollo, y ya. Y si alguien quiere hacer enchiladas rojas, está violando la protección, ¿sí? Pero si las enchiladas las registramos en la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, tendríamos la libertad de hacer enchiladas rojas, verdes, o con el chile que se nos antoje, o con mole, o con pollo, o con carne de cerdo. O sea, el poder recrear y regenerar las recetas de la cocina es la libertad que da la Convención para el Patrimonio Cultural Inmaterial. O sea, sabemos que no puede quedarse algo como un fósil viviente. Si se registra una artesanía tan bonita como las cajas de Olinalá, pues habrá que registrar ciertas características, por ejemplo, el uso de la madera, de las lacas, y quiere decir que no podrías cambiarle mucho a ese registro heredado. Pero si de repente se les ocurre integrar otros elementos, como puede ser en el diseño, bueno, hay cierta libertad de recrear algunas características, no todas, porque se perdería la originalidad. Eso también hay que aclararlo. Eh, ¿Qué tenemos que garantizar en el proceso de salvaguardia? El transferir conocimientos, técnicas, significados. Hay formas horizontales, por ejemplo, a nuestros coetáneos le transmitimos lo que sabemos. Hay formas verticales cuando le transmitimos a los hijos, a los nietos. Si yo soy un cocinero tradicional, porque mi mamá era cocinera tradicional, es porque me heredó ese saber, pero yo tengo la obligación de algún modo de heredarlo también, porque si no se va a perder. ¿Sí? Este es también el proceso de salvaguardia. Yo sé que hay gente que guarda secretos de sus procesos, ¿sí? Hay gente que celosamente dice, no, porque qué tal que si le enseño a otros, esa persona lo va a hacer igual que yo y ya no voy a vender yo. Es muy respetable esa decisión, pero hay que tener mucho cuidado de que algo no se pierda cuando tú te mueras. Nos está sucediendo mucho con los tlachiqueros que antes cuando la gente se avergonzaba de ser hijo de un tlachiquero, pues el hijo no quería ser tlachiquero y no quería aprender, ¿no?
¿Por qué? Porque no estaba no había viabilidad en el patrimonio cultural y porque había gente que al contrario se avergonzaba. Cuando trabajamos todo este orgullo en favor de la cultura maguillera pulquera, hoy en día mucha gente que quiere aprender y mucha gente que quiere enseñar. Yo con mucho gusto he conocido gente que sí quiere enseñar, que no guarda tan celosamente los secretos. Hay gente que lo transmite y dice, bueno, dale tu toque especial, dale tu sazón, ¿no? Conozco cocineras tradicionales que verdaderamente te enseñan, que imparten talleres, que comparten los saberes porque son patrimonios comunitarios que hay que transmitir, están muy conscientes de ello. ¿Cuál es la cultura gastronómica si la vemos como un sistema? Ese es un entramado de saberes heredados que una comunidad guarda y atesora y ahí lo tenemos, ¿no? Es un círculo virtuoso en donde hay cocineras tradicionales, casi tenemos una en cada familia. Piensen en sus abuelas, piensen en las mamás, y nuestras madres y nuestras abuelas fueron y han sido cocineras tradicionales. Yo, por ejemplo, les podría decir, mi abuela no acostumbraba que compráramos pasteles. Bueno, tampoco había muchas tiendas, ¿no? En Pachuca no ibas a Walmart a comprar un pastel, no había un Walmart, ¿no? Cuando yo era niño. ¿Qué hacían nuestras madres y abuelas? Nos horneaban los pasteles de cumpleaños, ¿no? O sea, teníamos tradiciones muy bonitas asentadas en la familia. Yo les dije, el patrimonio cultural tiene que tener viabilidad. Hay veces en que ya no es viable elaborar un pastel porque no tienes el tiempo. Entonces vas y lo compras. Está bien, pero no debes de olvidar cómo se hacen los pasteles. A lo mejor no haces 10 pasteles en un año, pero no pierdes la costumbre de hacer pasteles, ¿no? Este es parte de la salvaguardia, ¿no? Pero bueno, tenemos cocinas tradicionales, estamos orgullosos de ellas. Nadie hace el mejor mole que nuestras abuelas. O sea, podríamos decir que en tal restaurante hay una fama de que hacen un mole tremendo y cuesta 500 pesos el plato, pero la discusión no tiene mayor lugar. Siempre vamos a decidir que en nuestra familia siempre hubo un mole mejor que ese, ¿no? Lo tenemos en el corazón, lo tenemos en momentos de, de, de alguna celebración familiar. ¿Quién no va a acordarse del mole que se sirvió en su boda? Este es un recurso además que si ustedes lo ven últimamente en las series de televisión o en las películas que hablan de la gastronomía, toman ese momento que además ahí en Busca del Tiempo Perdido, en esta novela, nos habla del personaje que se come una magdalena, un panqué, y empieza a recordar y a llorar. Esto nos ha pasado a todos en la vida. Yo lloré una vez que probé un mole que se parecía al de mi abuela, y esto lo van a ver ustedes en series de televisión, ¿no? Como si le hubieran echado lágrimas a la comida y luego nos salen por los ojos. ¿Por qué? Porque nos llevan al recuerdo. Entonces, las cocineras son ellas, son las que guardan historias, las que guardan saberes, las que saben preparar platillos, son las que alimentaron los momentos bonitos de la familia y lo siguen haciendo. ¿Qué tenemos después? Los tianguis, mercados y otros espacios donde se celebran los hechos de la gastronomía. Ajá. En ocasiones lo mismo, ¿no? La viabilidad del patrimonio se sacrifica porque vivimos en ciudades y vamos al supermercado y ahora el supermercado trata de darnos algunos ingredientes. Yo no creo que en un supermercado encontremos buen pollo. Encontraremos un pollo que medio sabe o ya no sabe a nada, pero lo mejor es un pollo de traspatio de nuestras casas. Ahora nos tratan de vender hoja santa en los mercados, tomate verde, pero pues de ese que se produce en invernadero. El supermercado compite con nuestras tradiciones, es un peligro, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sin embargo, hay veces en que es más fácil comprar ahí, ¿no? En el supermercado podemos comprar quesos que ni leche tienen, o crema al pura, o crema de marca, que pues puede que nos sirva para sustituir de momento, pero nada se compara con una auténtica crema de Tulancingo, de esa crema dulce que tiene un sabor muy especial, ¿no? Entonces, los supermercados no son parte de nuestra tradición, pero los mercados y los tianguis sí. Y hay que cuidarlos y hay que seguir comprándole a estos productores. Hay que seguir yendo con ellos porque nos dan calidad, nos dan buen trato. Ellos también lo saben, ¿no? Productos elaborados.
aquí me refiero sobre todo a panificación, dulces, quesos, bebidas embotelladas, o sea, productos que no están hechos precisamente en cocinas, pero que son gastronómicos, que son parte de nuestras tradiciones, que son parte del orgullo y que son parte de nuestra mesa. Y ahorita ustedes pónganse a pensar en cuántos productos elaborados tenemos. El mejor de todos, creo, que no puede faltar y que no hemos sacrificado, es el pan. O sea, el pan, cada pueblo del estado de Hidalgo tiene un pan diferente. Yo me he echado la aventura desde el barrio de Nacosari en Tizayuca hasta el barrio de Tahuizán en Huejutla, de entender todos los panes en solo ese eje carretero que tenemos y de ver la diversidad de sabores y tradiciones del pan, hechos con leña, fermentados con pulque, fermentados con otras levaduras, con queso, con piloncillo, no pararía. Y desde luego nuestro geoparque es parte de ese eje carretero y el pan tradicional de Pachuca, de Real del Monte, de Omitlán, del Chico, de Huasca y de Atotonilco es único y sin, además se pasó Yucan y Singiluca, ¿no? La recolección de ingredientes, que es una práctica agrícola y a veces tiene que ver con los tiempos de las estaciones, ¿no? Los hongos, pues solamente en época de lluvia, las flores en época de primavera, los insectos comestibles en época de apareamiento de los insectos, lo cual puede ser en primavera o en verano, o también hay frutos que se dan en el otoño, como los tejocotes, estamos en zona fría, entonces en zona fría empezamos entre verano y otoño con las manzanas, las peras, entonces la recolección tiene conocimientos específicos, tiene saberes adecuados para consumir los productos en los momentos en que abundan, en que son más baratos, en que tienen mejor sabor incluso, ¿no? Entonces, por ahí es algo que integra esta cultura gastronómica. Las técnicas y recetas, fíjense, hay gente que pensaba que guardando recetas ya salvábamos la cocina y no es así. Las recetas son importantes, los recetarios son unos libros de cocina apasionantes, pero no siempre, a veces los recetarios son muy técnicos, ¿no? A mí me chocan los recetarios que traen criterios muy afrancesados, ¿no? Cuando te dicen pique en brunoise la cebolla. Puta, ¿a poco mi abuela hablaba así, no? Es más, mi abuela no nos decía, ponle, eh, no sé, 20 gramos de sal. Mi abuela decía, ponle un chingadazo de sal, ¿no? Era una pizca, lo que agarre tu dedo, ¿no? Esos entendimientos muy literarios tenemos que tener a veces en los recetarios, tal como nos lo narraban las abuelas, ¿no? ¿Cómo explicarían ustedes, si ustedes fueran franceses y van a escribir un recetario de cocina mexicana, cómo explicarían la elaboración de una tortilla? Está bien canijo, piénsenlo. No digo que sea imposible. Tendríamos que hacer casi un esquema gráfico para que se entienda. Y aún así les aseguro que la tortilla no le va a salir buena a quien esté leyendo el recetario. Entonces los recetarios no son la solución. Hay que entender las recetas y hay que ver todas las técnicas coquinarias que tenemos. Ahorita voy a abundar un poquito más. Y finalmente, algo que tenemos mucho en el Geoparque y que tenemos en todo México son los festivales gastronómicos o las fechas tradicionales donde la gastronomía es importante. Para muchos de nosotros es bien importante la rosca de Reyes, porque comemos rosca el 6 de enero, pero realmente lo principal de ese festejo es la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Para muchos de nosotros, la Navidad, pues es un periodo grande de comer comida muy especial, pero el, digamos que la Navidad no se debe a la comida se debe a la Navidad, ¿no? Y esa temporada de Navidad es enorme porque empieza prácticamente el 12 de diciembre, en que cambia nuestra dieta y engordamos, hasta el 2 de febrero, eso que le llaman Maratón Guadalupe Reyes, porque en realidad es una temporada bonita de comer diferente y comer en familia, ¿no? Pero bueno, hay algo que luego les platicaré que siempre he tratado en los temas de la antropología, que es el calendario agrícola y el calendario de fiestas que forjan nuestras tradiciones gastronómicas. Es el Día de Muertos, ¿a qué se debe? Pues al dar gracias por las cosechas, es una temporada post cosecha, y sobre todo este sentido le daban los antiguos mexicanos de compartir
los alimentos, dar gracias, y luego ya venían otras temporadas para pedir que llueva, para que se den las cosechas, ¿no? Pero bueno, vamos a apurarle por acá. Las cocinas tradicionales entonces las definimos como las personas jefas de familia, casi siempre son jefas de familia, o sea que son personas que saben administrar el patrimonio familiar, el gasto familiar y a veces también son generadoras del ingreso familiar. Normalmente estamos acostumbrados a que el padre de familia o el jefe de familia eh, es quien da, es el dador, pero no, hay ocasiones en que la madre trabajadora también, y más aquí en la comarca minera, abre un puesto de chalupas en la noche o vende tamales en la mañana, y sus saberes de cocina tradicional ayudan a la economía familiar. ¿Qué hace la cocina tradicional fundamentalmente? Claro que cocina, pero también transmite saberes y en ocasiones se han vuelto empresarias, como lo dije, ¿no? Aquí tenemos en la foto a Doña Chuy, que su lugar es ya muy afamado en Omitlán para ir a almorzar, y desde luego Doña Chuy únicamente hace lo que sabe. Doña Chuy es una mujer excepcional, no lo voy a negar, pero verdaderamente la vemos como excepcional porque nos muestra de manera transparente lo que ha aprendido de la vida, y es justamente aprovechar los ingredientes que Omitlán nos da. Entonces hay una época en que Doña Chuy tiene flores comestibles y nos hace quesadillas. Hay otro momento en que Doña Chuy tiene hongos comestibles y así sucesivamente, prepara panes, en fin, ¿no? Y pone a trabajar a toda la familia, ¿no? ¿Qué tiene la cocinera entonces? Habilidades vinculadas a la cocina. Y es maravilloso entender que una cocinera tradicional es más que un chef de cocina. El chef tiene un montón de ayudantes. La cocinera, claro que puede tener ayudantes, pero tiene características que el chef no tiene. Una de ellas que a mí me maravilla es que sabe optimizar. A la cocinera, como también ha sucedido con nuestras madres, ¿no? Solamente tiene 4 bisteces y tiene que darle de comer a 6 personas, ¿no? ¿Cómo le hago? Yo creo que les da una angustia a nuestras madres el hacer rendir la comida que tienen, pero lo logran, ¿eh? Ahí las tenemos entonces. Una de las habilidades que son las más llamativas de México, pues es el uso del metate. Por cierto, yo creo que 1 o 2 veces en mi vida he agarrado el metate y veo que es un trabajo pesadísimo. Yo no pude, no pude demostrar ninguna habilidad, me faltaría mucha práctica, pero qué admirable las mujeres que lo usan. Ahora, ¿el uso del metate es viable? Claro que es viable, pero es más viable a veces, por cuestiones de tiempo, utilizar otro tipo de aparatos. Y también lo merecen. No puede uno, imagínense nuestras abuelas cómo se lastimaron la espalda y las manos utilizando esta herramienta, ¿no? Entonces no hay que ser crueles. Hay momentos en que también, si hay tecnologías que faciliten, se deben de utilizar, que no alteren tanto nuestro patrimonio gastronómico. Pero qué admirable es que este instrumento que existe desde tiempo prehispánico se pueda seguir utilizando y siga siendo una gran habilidad. Yo quisiera tener esa habilidad, la admiro y ojalá un día me ponga yo a practicar como si fuera un deporte, ¿no? Hace un año estuvimos en la molienda de cacao en San Nicolás, en Ixmiquilpan, y era maravilloso. Ponen 2 hileras de metates al centro, los metates están calientes para poder moler el chocolate y llegan las cocineras tradicionales a moler en el metate ese cacao que va a ser para la fiesta de San Nicolás, ya viene en estos días, va a ser en 8 días, donde se reparte un montón de champurrado, pero hay que moler ese cacao y lo hacen ellas y cuando una se cansa entra la otra de relevo. Es un espectáculo hermoso porque además es una fiesta, está la música en vivo, luego además se comparten los alimentos y el pulque y las cervezas corren y la gente está feliz porque está cumpliendo un objetivo, está participando en una tradición y desde luego están agradecidas con su creencia, que en este caso es católica, pero sobre todo conviviendo, coexistiendo con la comunidad. Las técnicas de preparación, pues son estos procesos para lograr los resultados esperados de la preparación de alimentos. Existen muchas técnicas y tecnologías, algunas muy sencillas, otras muy complicadas. Para los que comemos barbacoa, pues es muy sencillo comer la barbacoa, pero no sé si se han puesto a pensar que es muy difícil. Es una de las técnicas más complicadas y lentas para cocer. Requiere de varias horas, requiere de mucho trabajo, requiere el destazado del animal, el sacrificio, el cuidado, el horno, tatemar las pencas, el prender el horno, en fin, es verdaderamente complicado
y aún así seguimos comiendo barbacoa. ¿Por qué? Porque es un platillo ritual, porque no importa lo complicado que sea, tendremos que pagar el costo, esa es la viabilidad del patrimonio. Ojo, no estoy hablando de lucro nada más. Si la barbacoa es cara es porque es una carne especial que cuesta trabajo preparar, pero que nos encanta. Entonces, entre la oferta y la demanda y la tradición, hay un equilibrio maravilloso que permite que nadie deje de hacer barbacoa. Y ojo, no sé si les ha pasado ver que en otros estados del país no tiene penca, la hacen de otros animales o la hacen en otros hornos y el resultado no es el esperado y muchos dirían, no, allá en Hidalgo la barbacoa es mejor, ¿no? Digo, no estamos compitiendo, pero verdaderamente el sacrificio de las técnicas hacen que se demerite la tradición gastronómica, pero también hay que entender que en otros lugares hacen barbacoa de otra manera y les gusta de otra manera. Tenemos un montón de técnicas y yo sí les aconsejo como guardianes y como ciudadanos que las podamos documentar, que son las cuestiones que hacen único a nuestro patrimonio gastronómico. Un ejemplo, en todo México se cuecen elotes y se hacen esquites, pero si ustedes se van a otras partes de México, penosamente en algunos lugares simplemente el esquite es elote hervido y aquí los preparan de algún modo. Desde luego muchos discuten que el esquite debe de llevar epazote, cebolla, hay quien le pone una pieza de pollo, esa es la técnica, ¿no? Aquí para cocer los elotes se utiliza el pericón. No somos el único lugar que lo hace, pero es algo destacado y único de nuestro geoparque. ¿Cómo se elaboran los caldos y las sopas? ¿No? Hay cocineras que nos podrían decir, bueno, yo primero tengo que hacer un recado de pollo, o sea, hervir el pollo, sacar un concentrado para, en lugar de usar el cubito de consomé, que demerita la preparación, pues tener el recado para luego hacer un caldo de alberjones o una sopa de nopalachitles, ¿no? ¿Cómo se hacen los tamales? ¿Cómo se envuelven? Desde luego las variedades de tamales de todo Hidalgo son tremendamente distintas, ¿no? La panificación ya no digamos, ¿no? Hay veces en que hay dos panes que se parecen mucho, que son lo mismo, pero se llaman de diferente manera y la técnica puede ser la misma, o hay veces en que cuando cambia la técnica, el pan cambia de nombre. Hace poco, no sé si lo vieron, publicamos en la página del Geoparque el caso de la gayuya, que así le llamamos en Omitlán. Pero si nos vamos al chico, la gayuya es el mismo pan, nada más que en Omitlán se hace con sema de trigo entero y piloncillo, como un cocol, y en el chico es un pan blanco y no se llama gayuya, se llama Lola. Y si nos vamos a Totonilco el Grande, es el mismo pan que la gayuya de Omitlán, pero allá le llaman mestiza. La influencia huasteca, porque en la huasteca hay un pan que se llama mestiza, aunque no es igual. Hay muchas razones, pero van cambiando entre las técnicas y las tradiciones de los pueblos. Ahí tenemos, por ejemplo, la técnica de elaboración del pulque que varía mucho de acuerdo a los magueyes que se tienen y desde luego varían los sabores del pulque. Yo les puedo asegurar que si probamos pulque de Omitlán, de la zona de montaña, del bosque, vas a ver unos muy distinto al de la zona de Singilucan, donde también es montaña, pero no hay tanto bosque y el maguey crece en condiciones diferentes, ¿no? O también es tremendo porque en el mismo municipio de Pasoyuca, en el pulque de Nopalillo, de la comunidad perdón, ay, ¿cómo se llama la comunidad? Bueno, de ahí por el Guajolote, no es igual al de la parte baja, ¿no? La fermentación cambia, la adaptación de las especies, entre otras, ¿no? Bueno, y aquí está lo que les decía, la recolección de ingredientes, ¿no? Eh, Hay ocasiones en que consumimos un producto que requirió mucho trabajo como por ejemplo el recoger gusanos blancos de maguey, para lo cual tuvo que caminar el tlachiquero por mucho campo para que nos hagamos un taco. Y a veces el precio que pagamos no corresponde al esfuerzo. Muchos dirán es que la naturaleza lo regala, sí, pero la sabiduría de quien lo recolecta es impresionante y lo hemos tratado mucho en el caso de los hongos. ¿Por qué hay casos de intoxicación con los hongos silvestres? Porque es gente que se aventura a sacarlos del hábitat, del ecosistema y probarlos sin saber
y ya está consumiendo un producto tóxico y se enferma. Lo idóneo es ir con alguien que sepa cuál es la especie que se puede comer y cuál no, ¿no? Y ese saber tenemos que pagar por él. No podemos decir, oye, ¿por qué me vas a cobrar por algo que te encontraste en el campo? Oye, pues porque yo sí sé cuál te deberías de comer, porque si no estarías ahí muriéndote, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este manejo del patrimonio. Tenemos que reconocer la labor de quien sabe recolectar y de quien sabe además preparar. El tlachiquero, pues, es alguien muy experto para meterse entre las espinas de maguey, sacar el aguamiel, a veces enguillarse y tú te estás tomando un pulque que te costó poco y encima todavía regateas, ¿no? Verdaderamente este factor de recolección de ingredientes es muy importante en la comarca minera. Entonces, todas estas personas, además, luego me da mucha pena aquí en Pachuca que acudimos al mercado 1 de Mayo o a las cajas, al edificio de las cajas reales, y afuera están las recolectoras de ingredientes y nos están vendiendo capulines, gualumbos, escamoles, chinicuiles, y les queremos regatear por esa tradición del regateo. Y yo digo, oye, pero si es una señora de más de 60 años que por años se ha dedicado a esto, y encima le quieres regatear cuando ya las fuerzas de físicas no le ayudan mucho y tiene que hacer un gran esfuerzo para primero recolectar, luego subirse a la combi, traer los alimentos y tratarlos de vender ahí en la vía pública. Qué crueles somos si no valoramos en primera lo exclusivo, el manjar que estamos consumiendo y luego no lo pagamos, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes con esto, ¿no? Verdaderamente hay que agradecerles muchísimo. Yo cuando tengo la suerte de estar en Omitlán y ya se le acabaron los hongos a la señora que nos los vende, pues desde luego me siento mal por no alcanzar hongos, pero no me voy a enojar porque ya los vendió, ¿no? Qué suerte tan maravillosa de que el fruto de su trabajo se lo lleve y se lleve los bolsillos llenos y mañana venga otra vez. Esta es la viabilidad del patrimonio, ¿ya lo vieron? Si le pagamos el producto bien a la gente y sigue trabajando ese oficio, qué maravilla. ¿Cuántos tlachiqueros ya no son tlachiqueros porque les pagaban mal el pulque, porque les regateaban o porque ya la gente no lo consumía? Pero bueno. Ahí tenemos precisamente el caso de los hongos, ¿no? Y vean qué maravilla, ¿cuánto habrá caminado la señora que nos los vende para recolectar todo esto que tiene exhibido más lo de la cubeta? No nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Los productos elaborados, como se los decía, son estos, hay muchos, hay lácteos, hay dulces, hay conservas, hay panadería. Aquí en el grupo de Mineral del Chico yo estoy impresionado de las mermeladas, los jugos, en Omitlán también los vinos de frutas. Todos esos productos elaborados valen mucho la pena, son únicos, se los puede regalar a gente que no acostumbra a estar aquí o la gente que viene de turista se los lleva y se lleva un pedacito de nuestra tierra. Entonces, son parte de nuestra cultura, requieren ya tener sellos de identidad, por eso también en el Geoparque tenemos este programa de los geoproductos, ¿no? No solo, vean, este pan se antoja, es un pan con pan de pulque, ¿no? Pero oye, pues si tuviera una etiqueta que dijera hecho por cocineras tradicionales de Huasca de Ocampo, vaya, pues ojalá logremos más reconocimiento para nuestro territorio y para las tradiciones y la viabilidad del patrimonio de la cual les he hablado, ¿no? Ahí tenemos a nuestro amigo Marcelino, que es un gran amigo, que nos ha acompañado en algunos eventos y que hace pan tradicional de Real del Monte, empezando por los cocoles que están aquí, hace algunas galletas, hace este, las gallullas, y bueno, aquí están los famosos puerquitos de panela de piloncillo, que si ustedes ven los puerquitos con su forma de puerquitos son parientes de los muñequitos de jengibre que se comen en Inglaterra, pero esa es otra historia. Este es el puerquito de canela con piloncillo, es una adaptación de los puerquitos de melaza con jengibre que se acostumbran en Europa, pero bueno, los mexicanos que siempre adaptamos todo y que hasta nos burlamos, ¿no? Los tianguis, mercados y otros espacios, como les digo, son estos, los mercados, los tianguis, los lugares donde vamos a ver a las marchantas, las cocineras, pero también en el Geoparque tenemos lugares como el Museo del Paste y algunos espacios donde podemos apreciar cómo se elaboran algunos alimentos, ¿no?
ahí está un caso maravilloso y este es un geositio de interpretación de patrimonio. Cuando se creó este lugar, pues en principio eran estos paneles informativos de la historia de los Cornish, era alguna información sobre por qué los pastes, cómo se hacen, pero la experiencia que ustedes ven aquí en la foto de la izquierda es elabora tu propio paste. Es, mira, ten la experiencia de entender por qué es importante para nosotros los de la comarca minera el paste, ¿no? Y qué maravilloso que la gente diga, mira, este paste yo lo hice, ¿no? Y me lo voy a comer. Entonces, estas experiencias de interpretación del patrimonio se las lleva la gente en sus recuerdos y ahora se las lleva en fotos, ¿no? ¿Cuánta gente no va aquí al taller del alfarero? Que aunque no nos vamos a comer la alfarería, pero la alfarería es importante en la tradición gastronómica. Sí, estos platos de barro, estos jarritos, estas tazas que se elaboraban tradicionalmente en Huasca y que muchos de estos objetos fueron relevados, ¿no? Yo todavía recuerdo en casa con mis abuelos las cazuelas de barro en donde todo se preparaba, pero de repente ya llegó tu mamá y se endeudó con el Tupperware y se endeudó comprando esos sartenes carísimos que hay que pagar en abonos y te olvidas del barro, ¿no? Porque el barro se rompe, porque el barro se tizna y uno añora a veces entender este proceso que tienen las cocineras tradicionales de enseñarnos que en el barro sabe más rico, que la cazuela tiznada no es ninguna vergüenza, que al contrario, es una cazuela que guarda sabores y aromas, ¿no? Entonces, está volviendo de algún modo el barro, esto del plomo en los esmaltes fue algo que le afectó mucho, pero bueno, Huasca, que es un pueblo alfarero que fabricaba tejas, que fabricaba todo de barro, hoy en día tiene que retornar a estos orígenes y son los talleres de alfarería de Huasca un gran ejemplo. Tenemos espacios como en el Geoparque, en la casa, pues la entrada a productos tradicionales y a la producción de productos orgánicos. Les digo, lo que no vamos a encontrar en el Walmart, ¿no? Miren, ahí están las calabacitas criollas, los tomates de verdad, las zanahorias con más sabor, en fin, estas oportunidades alimentan a la cocina mexicana y además invitan a la gente a que los productores tengan viabilidad en su patrimonio. Oye, es que si yo produzco tomates, me los van a pagar bien baratos, pero bueno, si los vendo directo al consumidor, puede que le gane un poquito más y el consumidor lo valore, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, les dije aquí los festivales, los eventos tradicionales. Estamos, este año va muy bien en el número de festivales. Después de pandemia, hay más festivales de gastronomía en el Geoparque. Hay unos festivales que se perdieron, pero otros se fortalecieron. Yo, por ejemplo, les puedo decir que no hay que perderse nunca este festival del mole de guajolote que se hace en el Calvario en Atotonilco. El mole de guajolote es una de las recetas mejor preservadas de Atotonilco el Grande. Hoy tuvieron la semana pasada su feria del Cocol, que es otro de los patrimonios gastronómicos, la panificación ahí en Atotonilco. Viene el Festival del Paste, que no solo está congregando a la producción tradicional del paste, que hace falta que entren más cocineras tradicionales, no solo los negocios industriales de paste, hace falta que entren más de estas participantes de lo tradicional. Hay muchas cocineras tradicionales en Real del Monte que hacen solamente dos charolas de pastes y salen con su canasta a venderlas. Ellas son las que cuidaron la receta por años, antes de que hubiera industria del paste. Está el Festival del Hongo en diversos lugares. Este año, pues estuvimos en Tres Cañadas. Está ahí con Jocelyn, que hace muy bien su tarea y que ahora le dio un toque más interactivo con los recorridos y las conferencias. Está el festival que se hizo ahí en el Chico, está el que se hace allá en el Guajolote, el Festival del Cabuiche, desde luego en Omitlán, y bueno, la Expo Geoparque que también aporta, porque los contenidos gastronómicos son parte de nuestro manejo y les digo una cosa más, la Red Mundial de Geoparques nos ha invitado a trabajar el tema de la gastronomía del geoparque. Oaxaca, que como ustedes saben tiene el geoparque Mixteca Alta, no puede olvidarse de su gastronomía, que es tan identificable del estado de Oaxaca. Entonces, vienen cosas prometedoras en cuanto a festivales y en cuanto al manejo de la gastronomía. Vámonos rápido a repasar algunas de las cosas. Los pastes, que como todos ustedes saben, vienen de una tradición inglesa. Por ahí publicamos un artículo, no sé si alguien lo leyó, pero véanlo, vale la pena. Incluso, ¿qué relación hay entre los pastes y Harry Potter? Se los dejo de tarea. Alguien a lo mejor por ahí nos lo va a decir ahorita en los comentarios.
pero el paste viene de una tradición desde el medievo, pasa por Cornwall, Inglaterra, viene de una tradición también que tienen los franceses, pero llega hace 200 años, los primeros Cornish llegan a nuestra comarca minera y además no son los ingleses que se aíslan, son los ingleses que se integran con la población, por eso tenemos parientes de apellido inglés, yo tengo primos de apellido Manning, y ahí nos vamos a dar cuenta que los Cornish y los mexicanos somos tan parecidos que se formaron nuevas familias y desde luego aquí se compartió esta tradición del paste. Ahí tenemos el paste de frijol, que es el que tiene el cordón encima, y el paste de papa, que es el que tiene el cordón al lado. No sé si sabían este detalle, yo creo que todos lo sabemos, porque si no, no sabemos de qué son, están rellenos, ¿no? El paste va hecho con la masa quebrada, que es la masa con la cual se hacen los pies en Alemania, que es la masa básicamente hecha de harina con mantequilla y lo interesante del paste es la mexicanización, porque los mexicanos pues no tenemos precisamente los gustos de los ingleses y entonces en lugar de mantequilla puede que el paste lleve manteca y la masa puede que tenga pulque y además eso de ponerle unos chilitos verdes y perejil o sustituir el nabo por cebolla pues ha sido una de las genialidades del paste auténticamente de la comarca minera. Tenemos el pulque, ¿por qué el pulque, no? Y esto además de agregarle frutas, miren, ahí tenemos frutas mexicanas de ahí del Beso de Mayagüel, no es por hacer el comercial, pero qué ricos son los pulques cuando se hacen con fruta mexicana, ya sea guayaba, la guayaba es una fruta de origen mexicana, choconostle, pues ni se diga, es una fruta mexicana. Ahí tenemos el zapote y el zapote negro, tenemos el tejocote, todas estas frutas son las que se dan más o menos en el invierno. Y ay, ¿cómo se llama la otra que está ahí? Esta que es como eh, chirimoya. Chirimoya, son pulques deliciosos. El mejor pulque es el que se hace con. Ahorita ya terminamos nuestra temporada de tuna roja, viene el curado de camote ya en estos días, pero bueno, el pulque, ¿por qué es importante? Primero, porque estamos en una región magueyera, donde hay mucha tradición de extraer aguamiel de los magueyes, fermentarlo, y desde luego era el alimento de la clase obrera y campesina, que es pues, los mineros y los jornaleros. Y el minero siempre tuvo una vida muy difícil, tenía que arriesgarse al polvo, a los gases, a la toxicidad de la tierra, y el pulque le ayudó por mucho tiempo a hidratar los pulmones, que si no, no sé cómo hubiera sido su vida, hubiera sido peor de lo que ya era, y además le aportaba los nutrientes necesarios para subsistir. Se sabe que el pulque tiene vitaminas y minerales, tiene complejo B, tiene vitamina C y tiene prácticamente todo el complejo mineral. Ahí hay magnesio, hay hierro. ¿Por qué razón? Se lo preguntarán. Porque el maguey es una planta que aguanta de todo. El maguey aguanta sequías, heladas, mucho frío, mucho calor, inundaciones. El maguey aprovecha todo el agua que puede concentrar, es como una batería vegetal y además absorbe los minerales y los convierte en metabolitos. Si ustedes pican un maguey, el maguey cicatriza. Es como el cuerpo humano, de hecho. Y cuando bebemos pulque y aguamiel, estamos bebiendo todos esos componentes nutritivos que el maguey metaboliza adentro. Entonces, basta de condenar al maguey y al pulque. Creo que lo necesario aquí es reivindicarlo como algo que nos gusta, que es parte de nuestra cultura gastronómica, pero que además ayudó a subsistir a los antiguos mexicanos y a los mexicanos de cepa que vivieron las injusticias, ¿no? Que fue precisamente la clase obrera y campesina. La barbacoa, les cuento rápidamente, la barbacoa vino de una tradición judía, aunque el método de cocción es prehispánico. Esto de abrir un hoyo en la tierra, ponerle brasas, colocar pencas de maguey, colocar la carne, que en el Valle del Mezquital se hacen tamales, se hacen elotizas y se hacen muchas cosas con este método, pero en nuestro caso el cordero llega por la tradición judía y los judíos preparaban un cocido que se llamaba de fina, que era un caldo de cordero, garbanzos, zanahorias, lo que hubiera, incluso le llegaban a poner un huevo duro, lo ponían a cocer en una marmita para que se pudiera comer en el Sabbat, que es el día sagrado de los judíos, y que ellos lo sirven
aún caliente, porque se mantenía caliente, ellos ya no pueden prender fuego ni trabajar en el sabbat. Entonces era algo conveniente para ellos. Ahora imagínense los judíos que llegan a la comarca minera, que además algunos eran mineros, y aprenden el método de cocción de la barbacoa y que lo ven como ideal para poder tener el alimento ritual, que es la de fina, durante el sabbat. Y ya luego lo heredamos, y ustedes entenderán por qué entonces comemos los sábados barbacoa. Pues era cuando la preparaban. Aunque también se preparaban los días de tianguis, ojo, cuando venían los tianguis en los pueblos, por ejemplo, Atotonilco tiene un día de tianguis, ¿no? Creo que es el jueves, Huasca tiene el lunes y así. La gente que mataba animales para carne mataba un día antes del tianguis. Entonces también había barbacoa porque se mataban animales para el tianguis. Pero bueno, es una tradición muy hidalguense además, ¿no? Entonces, desde luego la barbacoa con su consomé, que como ven, la palabra es francesa, ¿no? Consomne, que es concentración de jugos del animal, ¿no? Los hongos, que ya hablé mucho de ellos, nuestra tradición de comer hongos en diversas preparaciones, mayormente en quesadillas o caldos. Los nopalachitles, que cada vez más se va olvidando esta receta. El nopalachitle es el nopal grueso, el nopal de penca gruesa, al cual se le hace una especie de fileteo. Entonces se pica ese filete de nopal y con ese se hace este nopal. Es una técnica prehispánica incluso, ¿no? Y es una sopita de recado de pollo con nopales y algún chilito por ahí. El michiote, otra preparación que antes se hacía en el horno de la barbacoa, nada más que aquí es en la cutícula de maguey, donde se cuece la carne de cordero, aunque ahora hay de pollo y de cerdo, enchilado de una manera muy especial, y además con nopales u otros vegetales. Yo recuerdo que le llegaban a poner un pedacito de choconostle a los michiotes en alguna ocasión. Nuestro pan de pulque, que como ustedes saben, el pulque está hecho gracias a levaduras. Las levaduras consumen el azúcar del pulque, del aguamiel, y liberan CO2. Entonces, si ustedes ven, es el proceso ideal para una levadura. El CO2 son esas burbujitas que hacen que el pan esté esponjoso, ¿no? Y somos zonas extensísimas de producción de pan de pulque. Ya se había perdido la tradición del pan de pulque. Aquí en Pachuca lo encuentra uno en pocos lugares que no han perdido la tradición, pero Real del Monte, orgullosamente, Omitlán, Huasca, Totonilco y desde luego Singilucan y Pasoyucan tienen producción de pan de pulque. Y los panes de Atotonilco, ¿no? Ahí vemos a la derecha una mestiza, ahí vemos un cocol relleno de Atotonilco y el pan blanco, aquí en este caso es de la panadería La Poblanita. Las frutas de horno las vemos allá a la derecha, que vienen de la Huasteca y de la Sierra, pero no hay que olvidar que en Atotonilco prácticamente empieza la sierra y pues son tradiciones muy bien compartidas. La fruta de horno es una galleta que se coloca en las ofrendas de Día de Muertos. El pan de muerto, quiero decirles que es algo relativamente reciente. Siempre ha habido panes hechos para muertos, pero el pan de muerto que hoy vemos, ese de las canillas, que parece que tiene huesitos, es algo de una sentada tradición más reciente, pero había otros panes de muerto en la Huasteca y en la sierra, como era esta tradición de colocar galletitas de estas de trigo, a veces con maíz y manteca, en los altares. Ay, ahí traigo otra vez los michiotes, perdón, aquí se repite de algún modo la foto. Los tlacoyos, que son prácticamente todo el altiplano mexicano, no podemos decir que son únicos de acá, pero sí tenemos una tradición del itacate, que era llevar esta comida a la milpa y pues algo que se mantuviera caliente. Esto viene a ser el equivalente del paste para los cornis, ¿no? El llevar unas gordas, el llevar unos tlacoyitos y con la forma de romboide, ¿no? Y bueno, tenemos excelentes tlacoyos que además la audacia de la comarca minera es meter los tlacoyos en salsa, o sea, los tlacoyos ahogados, como si fueran enchiladitas. Un tlacoyo muy bien dorado, se nos va a abrir más el apetito. Un tlacoyo relleno de alberjones, de frijoles o de requesón, bañado en salsa verde con la preparación a la minera, que es lechuga, rábano, zanahoria, queso y crema. Ahí están los gualumbos, que en algunos lugares también de la comarca minera les llaman quiote. Donde hay cultura otomí le llaman gualumbo, es una palabra otomí, golumbo, en Pachuca, en Huasca, en El Chico, en Atotonilco se llaman gualumbos, pero se llaman quiotes en Singilucan y en Epazoyucan, donde también hubo cultura otomí, pero abunda más el nombre
de ahí del altiplano, ¿no? Las chalupas hace un año fueron declaradas Patrimonio Gastronómico de Pachuca, lo cual me dio mucho gusto porque está en todas las calles de Pachuca, siempre hay chaluperas, son ricas, no te puedes comer solamente una, son muy especiales como lo ven, aunque hay variantes en la comarca minera donde en lugar de papa llevan frijoles, todas son deliciosas. Cebolla, rábano, deben de llevar rábano, aunque a mucha gente no les gusta el rábano, entonces a veces sacrifican esa parte. Pero bueno, la chalupa es la reina de nuestra cocina, se comen de noche, es raro consumirlas de día, están en las cartas de algunos restaurantes para comer de día, pero verdaderamente son un orgullo por esta razón. Escribí un libro sobre la chalupa pachuqueña, pronto se los voy a compartir porque va a estar en línea para descarga gratuita. Ahí están las frutas de horno, que ya les hablé de ellas. Y desde luego están los dulces. No sé si les ha llamado la atención de que en los pueblos mineros de México siempre hay dulcería tradicional. Y a mí me llamó la atención siempre y lo fui entendiendo. Guanajuato tiene dulcería tradicional, Zacatecas, y cuando hay dulcería tradicional en otros lugares, no se debe a la minería, se debe a las monjas, a los conventos. Puebla es el caso, Toluca es el caso también, donde hay también dulcería tradicional, pero tiene que ver con la hechura que se hace en los conventos. Pero en el caso de los pueblos mineros, no sé si a los mineros por diversas condiciones, la boca necesitan alegrarla un poquito y siempre había dulces, ¿no? Pienso que esa es la explicación de por qué se vendían tantos dulces y dulces de piloncillo como base en pueblos. Y entonces en Pachuca tenemos barrios donde se produce mucho dulce. Lamentablemente no vemos este dulce a la venta en Pachuca. Hay que ir a los talleres, a los barrios a comprarlo. Y ustedes dirán, entonces, ¿dónde está la viabilidad del patrimonio? ¿Dónde venden sus dulces? Me llama mucho la atención. Estaba yo en una ocasión en Chalma, en Tepalcingo, en Morelos, y es una feria muy bonita, y de repente veo que están preparando condumbios, que es un dulce típico de Pachuca que pocos conocen. Son unas marquetas de cacahuate tostado, como palanquetas y les digo, oigan, es que ustedes yo los veo en todas las ferias, ¿de dónde vienen ustedes? Y me dicen, de Pachuca. Y yo me quedé de a seis, dije, de Pachuca, yo también soy de Pachuca, nunca los he visto allá. Dice, sí, somos del barrio del Arbolito. Y me quedé impresionado porque ellos ya en Pachuca su producto no se vende, nadie se los compra, pero ellos andan de feria en feria vendiéndolo y la gente se los compra en esos lugares. Aunque también tenemos aquí en el Geoparque nuestra amiga Laura de Dulces El Trompadín que heredó esta tradición de hacer dulces y por ahí nos acompaña en las ferias y desde luego yo deseo que los dulces pachuqueños sean más conocidos. Y ahí está la palanqueta de cacahuate, los jamoncillos de Pepita no son de la comarca minera, son de San Agustín Mezquititlán, pero se consumen en toda la comarca minera, que es la zona aledaña, entre otros dulces, ¿no? Termino con las bebidas tradicionales, que en este caso son embotelladas y son cócteles. Ahí tenemos a nuestra amiga guardiana de Omitlán que vende el vino de manzana, a Patti, y algunas conservas. Omitlán desde hace muchos años ha vendido algo que le llamamos vino de manzana, que en realidad es jugo de manzana con el alcohol etílico. No es el vino fermentado, no es sidra, es lo que nosotros así hemos conocido por años. También se elaboraban anises, anisados, ya casi no los vemos, pero miren, ahí está conservándose esa tradición porque abundan las manzanas. Deberíamos hasta de producir sidra, pero se perdió esa tradición. Sí hubo en algún momento. Están los rompopes de Hueyapan perdón, en Huasca. Está la requintada de Atotonilco, que es un licor parecido al absenta, que es un licor europeo muy caro, pero nuestra absenta es la requintada de hierbas, de ajenjo, amarga, como para un desempance, como para después de comer. Otro cóctel, este no lo venden embotellados, te lo preparan en las cantinas del Chico, son las tachuelas. No sé qué llevan licores amargos y llevan una galleta María, por eso le llaman tachuela, ¿no? Porque se sirven un caballito y pues muchos van justamente a probarlas como un digestivo, ¿no? Y el naranjate, que es un cóctel de alcohol con naranjas que se elabora distintivo de Huasca. La señora que lo elabora ya nada más es una familia, la familia Lugo. Ojalá se difunda más, ojalá
como recuerdo sea obligado llevarte una botellita de alguno de estos productos que distinguen a nuestro geoparque. Y para terminar, pues estas son innovaciones gastronómicas que hoy tenemos en el Geoparque. Como ustedes saben, está la hacienda del Soquital, que es un rescate de un espacio, como ustedes saben, las haciendas eran espacios históricos de producción agrícola y en este caso esta hacienda fue convertida o recuperó la vocación de hacienda y están produciendo ovejas para carne y para leche. Y esta es una tradición que ustedes van a ver mucho en el norte de Europa, pues tener ovejas, el verdadero queso manchego es de oveja. Y aquí, pues un poquito rescatando y volviendo a la memoria y esta migración española que tuvimos hace muchos años, que seguramente hubo producción de lácteos en esta región por las condiciones favorables, pues están produciendo quesos de oveja, deliciosos, exclusivos para algunos paladares que saben apreciarlos, a lo mejor no a todos les gusta, pero ahí está un queso que se llama maitía, que es tipo un queso arrobial de un queso idiazábal del País Vasco, de España, o un queso tipo manchego, por ahí también tiene otro, que se elabora en la hacienda, ¿no? Pero bueno, pues con esto concluyo. Como ven, el trabajo de la gastronomía tradicional del Geoparque es intenso. Tenemos que tener los ojos abiertos eh, eh, a todo lo que comemos, a todo lo que hay de tradición, a todo lo que se integra como novedad y además saber distinguir y ayudar y apoyar la viabilidad del patrimonio. En cada municipio haría falta que hagamos este tipo de inventarios porque cambian algunas cosas de pueblo en pueblo y desde luego creo que es lo mejor que podemos ofrecerle a los visitantes. Y yo siempre lo he dicho, no soy enemigo de los pueblos mágicos, pero hay un momento en que los pueblos mágicos parecen una franquicia, de que te dan la marca, le pones el logotipo a tu pueblo y tienes que hacer los mismos recorridos que hacen en todos los pueblos mágicos, vender los mismos productos, ya saben cuáles, mercancía pirata de ropa tipo tradicional, vender arracheras en los restaurantes y desde luego vender micheladas y no debe de ser. Tendremos que buscar los factores que distingan a nuestros pueblos, ¿no? Y más si son pueblos mágicos. Entonces, Huasca no tiene por qué esconder la alfarería de barro. Es una pena que vendan alfarería de otros lugares en la plaza de Huasca, cuando en Huasca se produce alfarería o que vendan artesanías elaboradas en Tlaquepaque, cuando Huasca puede elaborar sus propias artesanías. Entonces lo mismo pasa con la comida. No tendríamos que traer comida de Pachuca o de la Ciudad de México, tendríamos que mostrar lo auténtico y tradicional en nuestros pueblos, ¿no? Esto tendría que distinguir muy bien a la comarca minera y más cuando la comarca minera también produce ingredientes. Entonces, también hay que ser muy conscientes porque dentro de los objetivos de desarrollo sostenible eh, hay un marco que tenemos que cuidar, sobre todo el de no depredar. No quiere decir que porque los escamoles sean muy buenos, al rato ya no va a haber escamoles porque llegaron todos los turistas a acabárselos. O sea, verdaderamente buscar los equilibrios debidos y desde luego los precios adecuados. Pero bueno, con esto termino y les agradezco muchísimo. Gracias, Raúl. Pues muchas gracias. Hay preguntas, chicos, jóvenes, guardianes, guardianas, o ya tienen hambre. Estuvo maravilloso el recorrido por todo el estado previo y luego ya la gastronomía del Geoparque, que recuerdo muy bien cuando hicimos la primera práctica con guardianes en Huasca y hablábamos de la comida tradicional en Huasca y dices, es que no tenemos. ¿Cómo que no tienen? No, pues es que no tenemos, ¿no? Entonces, en este trabajo de estar trabajando en la investigación del patrimonio, pues salió muchísima comida. Por supuesto que sí, porque pues bueno, solamente tenían allí dos o tres platillos, pero pues, ¿qué es lo que comemos en el día a día? Eso es nuestra comida tradicional. Entonces, a ver, vamos aquí, voy a leer. Jorge, adelante. Jorge de Omitlán.
Sí, Jorge Amador de Omiclán, guardián de Omiclán. Gracias, maestro Raúl. Es un tema de mi interés. Quiero preguntar y comentar. La barbacoa de la comarca minera se diferencia mucho, por ejemplo, a la barbacoa del Valle del Mezquital en el horno. Y casi aclaró usted mi pregunta. La influencia que tenemos judía en la comarca minera, el horno casi parece un tandor turco. Y acá en el Valle del Mezquital se parece más a la cochinita pibil de Yucatán. Es un horno de piedra. Entonces, la pregunta en específico sería, ¿ya se hacía una barbacoa antes de la llegada de los españoles aquí en Mesoamérica? Sí, desde luego que sí. La, la barbacoa como método hay que entenderlo. Es someter la cocción a un horno subterráneo y la característica esencial de nuestra barbacoa es la envoltura en penca. Por ahí está Luis Manuel Gamboa, nuestro querido amigo que nos habló, él es arqueólogo y nos habló del Cerro de las Navajas en una charla anterior del seminario. Justamente lo primero que yo hice cuando llegué a Tula, yo como funcionario del INA a la zona arqueológica fue donde hay evidencias de la barbacoa, ¿no? Yo no dije dónde venden barbacoa en Tula, digo, eso ya lo sabía. ¿Dónde hay evidencias de que los antiguos toltecas hicieron barbacoa? Y desde luego me llenó de información y me mostró, más bien llegué a las bodegas donde se encuentran los hornos y desde luego también hablando con otros arqueólogos me encontré las evidencias. No hay estudios tan profundos, ¿no? Pero sí una arqueóloga me dijo, sí, cuando encontramos ese horno, encontramos restos de animales, no sabemos de qué animales, pudieron haber sido patos, gallaretas o algún otro animal, y restos de penca carbonizada. Lo que pasa es que no hay arqueólogos para todo lo que te da una excavación arqueológica y a veces te vas por un solo objetivo puede ser, si te encontraste un entierro ritual, ya te vas por el entierro ritual y queda en segundo término la evidencia de una cocina probablemente, o tendría que haber arqueólogos especializados en gastronomía, como para que digan, oye, mira, este fue un horno de barbacoa, aquí comían varias personas y aquí están los huesos de este animal y aquí está hasta la salsita, mira, aquí está la chimolera donde preparan sus. Digo, a mí me encantaría encontrar esos reportes arqueológicos, no los hay. Si yo fuera arqueólogo, me encantaría estar excavando. Justamente, sí hay trabajos donde se encuentran recipientes y se detectan qué restos de alimentos hay, ¿no? Pero no ha habido a profundidad estos estudios. Lo que sí nos evidencian los hornos encontrados en Tula es que en la antigua Tula había barbacolleros, había gente que comía barbacoa y desde luego la barbacoa como hoy la conocemos es algo mestizo con animales traídos de Europa o de Asia, ¿no? Hoy se come barbacoa de pollo, de cerdo, desde luego la de carnero es la que más conocemos, ¿no? O la barbacoa de panza que se hacen en otros lugares, o la cabeza, que por cierto, esta me faltó, los tacos de cabeza de la fama del Real es cabeza hecha en barbacoa. ¿No? O sea, no es el simple taco de cabeza al vapor, es cabeza en barbacoa. Pero bueno, sí, había barbacoa prehispánica, no se llamaba barbacoa, y todo esto se perfeccionó con la llegada de los primeros judíos a la comarca minera, entre ellos Hernando Alonso, que es el de los primeros judíos que llegan, que fue propietario de la hacienda de la Concepción, ahí enfrentito del llamado Cerro del Judío, y de ahí hacia Topan, pero pues hay que recordar, nuestra comarca minera, esa parte de Pachuca, que pertenece al Valle del Mezquital, es la que por acá también nos alimenta esta tradición. Sí, maestro, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo se llama el tamal que se cose en el horno de barbacoa en la zona de Izmiquilpan? ¿Sí me escucharon? Ya no escucho. Cami, está cerrado tu micrófono. Tengo abierto mi micrófono.
Bien, hay un reconocimiento por parte de la UNESCO a las cocineras tradicionales. En los últimos años veo con tristeza que solo son utilizadas como capital político o cultural al ser invitadas a eventos o festivales, sin recibir una remuneración económica, ya que viven al día y el costo de los ingredientes y su esfuerzo de su trabajo no refleja el precio de sus platillos. Por consecuencia, ¿crees que hay una falta de reconocimiento económico por parte de nuestras autoridades municipales, estatales o federales? Eh, Leo la segunda pregunta. Sí, sí, mejor. La segunda es, la transmisión de sus saberes y sabores es todo un proceso de aprendizaje. Es una tradición oral y práctica que se transmite a las nuevas generaciones. Esta repetición en la transmisión de la tradición culinaria podría indicar un profundo conocimiento de su entorno y conocimiento no solo de recetas, sino de técnicas y rituales. Y la última y tercera. ¿Hay una amenaza de sus ingredientes y saberes? ¿Qué ingredientes se han perdido? ¿Hay desplazamiento de sus saberes por migración? ¿Y hay marcos de protección para las cocineras en programas que les permiten prosperar económicamente? Y dice, perdón, pero todo fue muy interesante. No, muchas gracias. Pues mira, justamente ahorita que citaba a Luis Manuel, eh, hay una falta de reconocimiento económico, desde luego, y es lo que yo les he dicho, el patrimonio debe de ser viable, tanto para las cocineras tradicionales como para los tlachiqueros. Si no les pagamos lo correcto, no digamos lo justo, lo correcto, o lo sobre, más allá, ¿no? Porque digo, si damos propinas en restaurantes, pues, ¿por qué no se los damos a ellas también, ¿no? No va a haber una justicia desde nosotros como consumidores y lo mismo con las marchantas y con los productores de algunos alimentos. Falta ese reconocimiento. Falta que las autoridades faciliten la labor económica que ellos deben de tener, porque viven en la infraeconomía, como bien lo dices. Nos pasa que hay ayuntamientos que presionan a los que están en el ambulantaje, ¿no? Cuando venden algo tradicional, conocemos una señora que vende chapulines y que la andan persiguiendo los inspectores municipales y no la dejan trabajar. Y si ella no vive de vender sus chapulines, va a haber un momento en que va a acabar pues en algún trabajo ahí mal pagado. No hemos valorado bien, queremos ver uniformemente las actividades económicas y a veces persiguen más a quien maneja lo tradicional, peor que si estuvieran en actividad ilegal. Entonces sí hace falta esa sensibilidad. A mí me encantaría que esto llegue a las autoridades que toman decisiones. En Pachuca, estas marchantas que venden en la calle y venden en un lugar donde a ellas solo les impiden trabajar hasta la una. Ellas llegan temprano y a la una tienen que quitarse de ahí. Cuando hay vendedores ambulantes invadiendo la plaza del reloj, ¿no? Y vendiendo piratería. O sea, no hay justicia, no hay reconocimiento económico, no hay permisos, no hay inversión pública en esto. Me da mucha pena. Necesitamos trabajar más en esos temas. Los tlachiqueros ya no les cuento, trabajan mucho, ganan poco. La costumbre y lo repetitivo de su trabajo facilita de algún modo, pero no es correcto, ¿no? Y creo que el intermediario, en este caso, el que más le gana a algunos productos que salen del campo. Entonces, ahí hace falta esa sensibilidad. En cuanto a la segunda pregunta, ¿no? Eh, yo creo que aquí lo que más nos ha servido sobre la transmisión de saberes es tener eh, el método etnográfico. El método etnográfico, el saber comprender, entrevistarnos con la gente, el tomar contacto con la comunidad, eh, eso es lo que nos va a llevar a estos profundos conocimientos y entornos. No todos son antropólogos, no todos tienen la sensibilidad, pero si partimos de este método, por ejemplo, a lo mejor no es para todos, pero yo soy periodista, yo lo trabajo y he dado clases de etnografía, pero, por ejemplo, los estudiantes de gastronomía, los estudiantes en gestión del patrimonio cultural requieren esto para que se valore mejor la transmisión de saberes.
Y sobre la amenaza de ingredientes, está más en el terreno de la biología, que nos podrán decir cómo hay riesgos sobre la propagación más, o la producción de ingredientes, sobre todo silvestres. Lo que yo veo, lo que yo contemplo como observador es que, por ejemplo, el uso de plaguicidas, el uso de herbicidas, extermina quelites, extermina insectos comestibles, directa e indirectamente. A mí me da pena que de repente me dicen, no, este año no hubo chapulines. Pues, ¿por qué? Pues no son convenientes en el trabajo del campo, pero sí hay gente que los recupera y los prepara para vender, ¿no? Hay gente que me dice, cada vez es más difícil obtener meocuiles, que es el gusano blanco de maguey. ¿Y esto por qué? Porque para un jornalero, un campesino, de repente un dueño de una parcela, es más barato comprar una botella de estos agroquímicos y esparcirlo para que no haya plagas, que contratar a una persona que haga la tarea o el deshierve, por ejemplo, ¿no? Hay ocasiones que la gente que hace el deshierve gana 100 pesos por jornada, lo cual no le sirve y es mucho trabajo, y es más barata de 80 pesos la botella del herbicida. Son crisis que está viviendo el campo. Y desde luego súmale todo lo demás, la sobreexplotación, el calentamiento global, los cambios en las venidas de las aguas, de las lluvias y de todo esto. Entonces, hay muchos ingredientes perdidos, claro que los hay. Yo he identificado hongos silvestres que comíamos en Omitlán y que ahora ya no hay. Había un hongo que nos platicaba doña Chuy que se llama apestoso. Así, porque es muy oloroso, pero era muy sabroso. Ya cada vez es, más bien hace mucho que no lo hemos vuelto a ver. Yo veo que en la zona de Huasca o Mitlán cada vez hay menos un hongo que se llama panadero, que es delicioso ese hongo. Yo lo he probado en otras regiones, pero todo se debe a la pérdida de la diversidad, la pérdida de las polinizaciones. Hay que tener mucho cuidado ahora con los gualumbos, porque si tenemos una sobreexplotación de ellos, pues el maguey no va a estar dando semillas necesarias para la propagación y la polinización, entre otros, ¿no? Son muchas cosas. La migración es algo bien interesante. La migración lo hemos constatado en que la gente que viaja a, a a otro lugar para vivir no se puede llevar nada en su equipaje. La gente afortunada se puede llevar el menaje de casa y su maleta y su ropa, pero el que viaja para trabajar en Estados Unidos o en la Ciudad de México o en Monterrey, a veces no se puede llevar muchas cosas, pero lo que sí se lleva es su tradición gastronómica. Cuando yo he estado en Estados Unidos, me da mucho gusto ver a los mexicanos. Los quiero mucho porque han luchado con todo y sobre todo me ha dado cuenta de que en lugar de adaptarse a la comida norteamericana que no les gusta, yo dije, uy, los que dejan de hablar el, este, el español y empiezan a pochar, ¿no? Que es hablar mezclando inglés y español, eh, a veces nos caen mal, no, realmente han defendido su cultura y su tradición, escuchan música mexicana, ponen música en sus bailes, pero sobre todo la comida mexicana no falta. Y uno dirá, ay, pero es que de seguro en lugar de nixtamalizar están comprando tortillas hechas con harina industrializada. No, hay nixtamalización en Estados Unidos. Me quedé a 6 cuando unos amigos en Las Vegas me mandaron las fotos de un pavo cocido en barbacoa el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracia. Y yo dije, bueno, el Día de Acción de Gracias no es festejo de mexicanos, pero ellos lo quisieron festejar y lo tuvieron que hacer con un pavo en barbacoa, o un guajolote en barbacoa, tendríamos que decirlo. ¿Y saben qué es lo más grande de esa odisea? Que en lugar más bien, en esa parte de Estados Unidos no puedes prender fuego, no puedes prender una fogata, no puedes prender chimeneas por los riesgos de los incendios forestales y por la contaminación. En una ocasión quisimos prender las piedras para un temazcal y llegó el helicóptero, pero arriba de nosotros a pedir que apagáramos el fuego. Y dije, entonces, ¿cómo le hicieron para cocer ese guajolote? Pues se las ingeniaron. Entonces, y vieron la manera de mitigar el humo y que los radares que detectan incendios no los detectaran, pero cenaron maravillosamente esa vez. Entonces, la cultura gastronómica va ganando. Las cocineras requieren más justicia, estoy de acuerdo. Y del comentario de Harry Potter, no, no es esa la respuesta. Hay un libro de Harry Potter, y se los dejo de tarea, donde se mencionan a los pastes. Quizá la traducción no es buena, porque no se entiende que es un paste, pero Ron
se come un paste de Cornwall, como lo viene en la versión original, en una de las novelas de Harry Potter. Entonces, tan influyente es el paste que la autora de los libros por ahí lo metió en una de las novelas. Y en la serie Downton Abbey, que es una serie muy famosa de Inglaterra, por ahí alguien hizo un recetario de todo lo que se menciona en la serie y también ahí aparece la receta de los pastes. El paste está en la literatura inglesa y francesa, ¿eh? Entonces, si está ahí, ¿cómo no va a estar en nuestra cultura de aquí de la comarca? Gracias. Ahorita me acordé, hablando del guajolote, que en una plática el arqueólogo Eduardo Merlo comentaba, dice, México es un país en donde todo el año se le llama guajolote y nada más en diciembre, para la cena de Navidad, le llamamos pavo, pero de ahí el resto del año sigue siendo guajolote, ¿no? Y pues sí. Este, Nef, ¿quieres hacer una pregunta o es parte de la respuesta que ya dio Raúl? No, sí quiero preguntar algo. La No te pregunta escucho. es, ¿ahora me escuchas? Ah, ¿Se escucha? Sí, Nef, sí se escucha. Sí, Bueno, te acá yo escucho. sí. No sé allá si ellos te escuchan. A ver, díganme si ya me escuchan. Sí, ya. ¿Ya? Quería yo saber si la talamayota, ¿de dónde viene? Bueno, mi familia la hace en Omitlán, pero sí me surgió la duda de la talamayota. Y, por cierto, ya me dio mucha hambre porque sí hablo de cosas muy ricas que llegamos a comer todo el año. Y a los guardianes a veces les mando fotos, como usted dice, de los caminantes, los berros, porque es una comida que en mi casa pues lo comemos casi todo el año, estamos comiendo comida ahí tradicional y luego se las mando. Y la verdad es que hizo que me diera más hambre, pero sí me quedó duda de la talamayota. Ah, caray, no, desconozco. Desconozco ¿Es un ingrediente? No, es una Ah, ya, ya, calabaza la como chilacayota. parecida, es naranja Ujú. y la hacen en dulce en mi casa y le llaman talamayota. Mi tía me dijo que es típica de allá, pero dije, pues a lo mejor ellos saben más que yo ¿De dónde? de Omitlán en Ay, comida. fíjate, me agarras en curva. Y sí recuerdo, sobre todo chilacayotas, pero sí son muchas las variedades de calabaza en México. Ahorita que me tocó hacer un trabajo para Yucatán, para el chef Enrique Olvera, me quedé maravillado con la variedad de calabazas de Yucatán, que se parecen a muchas de la Huasteca, por cierto, y que verdaderamente es de los ingredientes perdidos, porque si ustedes van al mercado solo van a ver la calabaza que le llaman italiana, la zuquina y la otra la criolla, ¿no? Cuando así como maíces tenemos muchos, también papas debería de haber muchas en México. Jitomates hay montones. Nuestra amiga Corina Salazar hizo un calendario este año donde muestra toda la diversidad del jitomate, pero básicamente utilizamos dos jitomates en la cocina y ya no digamos aguacates, a mí hay muchas variedades de aguacate que nos encantan, son más sabrosas, más cremosas, y solamente nos vamos a una especie, el aguacate Hass, que yo me pregunto si un día una plaga acaba con el aguacate Hass, se acaba la economía de muchos lugares y se acaban los aguacates que nos dan abasto, ¿no? Pero verdaderamente es un trabajo que hay que hacer en México de trabajar más con las especies, pero bueno, déjamelo de tarea porque quiero ver eso finalmente debe ser de las zonas más de la milpa de montaña de Mitlán. Pues muchas gracias. Gracias. Em, voy a leer, voy a leer los comentarios que tenemos en Facebook. Si ya no hay comentarios en... Jorge, ¿tienes una pregunta? Sí, hace un rato se cortó el micrófono o algo así pasó. Un Quería micrófono, Jorge.
al maestro Raúl, ¿cómo se llama el tamal que se hace en el horno de No, barbacoa? no te escuchas, Jorge. ¿Cómo se llama el tamal que se cose en el horno de barbacoa en la zona de Izmiquilpan? ¿Me escuchan? Ya, Jorge. ¿Ahí me escuchan? Si no, mejor lo escribo en los comentarios. A ver, ¿a mí sí me escuchas, Cami? ¿Quieres Sí, ahí saber te... cómo se llama el tamal que se hornea en los hornos de dónde? De barbacoa De de barbacoa, Izmiquilpan. de barbacoa en Ixmiquilpan. Sí, ese es el Zacatamal. Existe en Mestitlán, en las zonas otomíes, es muy común. De Día de Muertos y es parecido al zacahuil, es el hermano del zacahuil, nada más que este se hornea en el horno de la barbacoa, envuelto en pencas de maguey o en tronco de quiote de maguey. Y se ha perdido en muchos lugares, pero como les decía, el horno de barbacoa es una técnica, no es el platillo. Se utiliza el horno en muchas preparaciones, aunque aquí en la comarca minera solo ubico dos, que es la barbacoa de cordero y el taco de cabeza cocido en barbacoa. Ok. Bueno, voy a leer los comentarios que tenemos en Facebook Live. Mm, bueno, nuestras guardianas de Omitlán de Juárez, buenas noches, muy interesante, gracias. Patti de Omitlán está aquí con nosotros, también Clarita, que por alguna razón luego no se pueden conectar al Zoom, entonces nos están viendo desde Facebook. La profesora Yadira Cuatepewa Ramírez dice, siento que se romantiza el término de cocinera tradicional cuando están expuestas a riesgos o condiciones poco humanas, y en el caso de las cocineras de humo, su salud. Ana Patti, también de Omitlán, dice, amamos nuestra gastronomía y nuestra cocina tradicional. Lo mejor, poder consumir productos orgánicos y saludables. Estoy orgullosa de mi tierra. Mm, y también complementa, dice, justo estamos en temporada de berros, súper deliciosos. Eh, Rebeca, de Mineral del Chico, las galletas de maíz son típicas de Atotonilco. Y bueno, pues esos son los comentarios que tenemos en Facebook. Hay todavía en Zoom, hay dos. A ver, voy a checar tenemos acá otros dos. Diana Gómez pregunta, ¿en qué libro de Harry? Cáliz de Fuego. En el Cáliz de Fuego. Y Sandy dice, lo único malo es que el sabor que se ha perdido en muchos condimentos, cosas que se cosechan, incluso sabores de frutas. A ver, creo que lo leí mal. Mm, bueno, sí, lo único malo es el sabor que se ha perdido en muchos condimentos, que se cosechan incluso en sabores de frutas. Sí, Sí, ahí ahí por eso les digo que que lo lo silvestre es lo silvestre es que lo que más más tenemos que tenemos que valorar. valorar. La La manzana, manzana, por ejemplo, que ahorita se está dando en Omitlán y la pera, no es la pera que esperamos en los supermercados. Allá vemos unas peras bien bonitas, bien limpias, bien, pero sin sabor. Y en cambio nuestras peras criollas o nuestras manzanas de San Juan tienen otras características de sabor, aunque la apariencia no le agrada al mercado, ¿no? Las granadas, ahorita que estamos en temporada de granadas y en Atotonilco y Huasca se da mucha granada, la granada que el productor quisiera exportar, pues tendría que ser una granada perfecta por fuera y por dentro, pero sin sabor o muy ácida. En cambio, la granada que la vemos más feíta y maltratadita, la vemos y está dulcísima, ¿no? Entonces, sí necesitamos volver a esa sabiduría que nos hacía entender qué es lo bueno y qué es lo malo, no solo por la apariencia, ¿no? Entonces, pues ahí está la decisión desde nuestro núcleo familiar hasta lo que le ofrecemos a los turistas. Yo creo que por ahí va. Y desde luego, darle más paso a a la economía solidaria, ¿no? ¿Cuánta gente
pierde, deja que se pudran frutas, porque sabe que no hay salida, no hay mercado. Higos, por ejemplo, hay mucho. Somos una zona muy productora de higos. Por cierto, ahí está la influencia árabe y judía en nuestra región, ¿eh? Los higos y las granadas. Pero bueno, no hemos sabido o nos han enseñado a probar cosas que en apariencia se ven buenas, pero no tienen gran sabor, ¿no? Bueno, creo que hemos acabado con las preguntas. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos este martes de seminario virtual, martes de Guardianes del Geoparque, y en donde también abrimos esta transmisión a toda la comunidad de los guardianes del Geoparque del Estado de Hidalgo. Así llamamos ya a todas las personas que vivimos en este territorio, porque estamos cada vez más comprometidos en el cuidado de este espacio, de hacerlo sustentable, de cuidar nuestras, nuestra, nuestras decisiones a la hora de compra para no generar basura, para trabajar también en la separación de basura, para eh, cuidar también lo que comemos. Son muchísimos temas que maneja el Geoparque, todos enfocados a contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Raúl, tenemos para ti un reconocimiento. Gracias por acompañarnos hoy, que dice: el Geoparque Mundial de la UNESCO, Comarca Minera, otorga el presente reconocimiento al maestro Raúl Guerrero Bustamante por impartir en el Seminario Virtual Permanente de Guardianes del Geoparque la conferencia La Cultura Gastronómica del Geoparque Comarca Minera. 2 de septiembre de 2025, firma el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, responsable científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Muchas gracias a todos. Ya te están mandando aplausos allá en el grupo. Y chicos, prendan sus cámaras para la fotito. Y este, la próxima semana tenemos la plática de haciendas mineras, haciendas agrícolas, con la maestra Mónica Cortés. Entonces, pues bueno, va a estar muy interesante también, haciendas que están en el geoparque y en torno al geoparque. Pongan sus cámaras, chicos. ¿Ya está? ¿Qué se trabó? Tú no tienes cámara de... Tú nos dices, Fer, cuando ya. Sí, ya. Bueno, 1, 2, 3. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Un abrazo grandote y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, hasta luego. Abrazo, Luis. Igualmente, hasta luego. Miss, yo no puedo Cami. más porque paso molto Chao, fia, un abrazo. pase Gracias, bonita Enrique. noche, Hasta Miss. tiempo. Buenas Bye noches, bye. Cami. Gracias, Juanita, Sandy. Hasta mañana. Feliz viaje, Cami, que llegues con bien. Me falta Ana Gracias. Patti. Saludos. Hola, Cami, buenas noches. Marquito, Muchas muchas gracias, Raúl. gracias. Abrazo. Gracias. Gracias, Juanita. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, Marquito. Gracias, Fer. Feliz noche. Abrazo, nos desconectamos. Nos vemos.